a la hora de cuántos de ellos son capaces de diagnosticar o cuántos de ellos los derivan al especialista, como ven en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, que es el GAD, o el trastorno de la depresión, ellos se ven capaces de diagnosticarlo y solo derivan al especialista un 2-3% de pacientes. Esto aumenta hasta casi el 50% en el trastorno obsesivo-compulsivo. A una tercera parte de ellos solamente los tratan y, por tanto, 2/3 partes los derivan en el trastorno bipolar, pero en el TDAH ocurre 3/4 de lo mismo. ¿Vale? Con lo cual el paciente ya va dando vueltas y no sabe muy bien dónde acabar. Pero lo importante es que identifican, en relación al TDAH, que les gustaría aprender más, les gustaría saber más sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento. Dicen que no hay bastante investigación, lo cual demuestra el desconocimiento que hay sobre el TDAH. Le gustaría ser más activo en el diagnóstico y desconocen tanto esa evolución de síntomas en la infancia y la adolescencia. Por tanto, hay un gran desconocimiento de lo que es el TDAH por parte del médico. ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto. Y, de hecho, estamos hablando de primaria, pero vámonos a especializada, vamos al psiquiatra de centro de salud mental. Este es un estudio que se ha hecho en Europa, como ven, con 2.200 pacientes. Y estos son pacientes que acuden a una consulta de psiquiatría, ya sea en consultas externas de un hospital o en un centro de salud mental, porque tienen depresión, porque tienen trastorno bipolar, porque tienen ansiedad, ¿vale? Por distintos diagnósticos, ninguno de ellos con un TDAH, ninguno de ellos tiene un TDAH. Y se hace un estudio en el que se coge esos 2.000 y pico pacientes en distintos países de Europa, incluido España, y se ve mediante la DIVA, que es una entrevista clínica, una entrevista que utilizamos habitualmente en la clínica, si tienen o no tienen TDAH. Y como ven, nos encontramos que en el peor de los casos, el 10% de pacientes que han acudido por otros diagnósticos, por otros problemas, tienen un TDAH, pero en algunos casos llega al 30%. ¿Vale? Por tanto, no hay más ciego que el que no quiere ver, que es lo que les ocurre a ustedes muchas veces con respecto a sus hijos o ustedes mismos. Insisto, es un estudio reciente, es un estudio realizado en toda Europa, un estudio muy serio. Y todo eso está muy bien, ¿vale? Sabemos, por tanto, las dificultades que tienen los médicos, pero ¿qué es lo que dice el paciente? Este es un estudio también relativamente reciente, se hizo en el Reino Unido. En el Reino Unido, además, existe más tradición de cultura del TDAH que en otros países de Europa, pero, sin embargo, el paciente, cuando se le pregunta, sigue teniendo esas dificultades. Es un pequeño estudio porque tiene solo 30 pacientes, pero todos ellos tienen con un TDAH, todos ellos son adultos, 15 de ellos se les había diagnosticado en la infancia, la mitad de ellos se les había diagnosticado en la edad adulta. Entonces se les pregunta qué problemas, qué dificultades estaban teniendo en relación a su TDAH a la hora del tratamiento. ¿Vale? Identifican una serie de problemas. Identifican problemas a la hora del diagnóstico, un retraso a la hora de recibir el diagnóstico, la falta de apoyo por el médico de cabecera, una pobre relación médico-paciente, por tanto incomprensión, una falta de información durante sus visitas. ¿Qué me pasa, doctor? Pues no hay información de qué es lo que me pasa. Y las dificultades, que es uno de los grandes caballos de batalla, y por eso también fue la idea de empezar el programa de TDAH, en la transición de los servicios de infantil a los de adulto. Eso en cuanto al diagnóstico, pero en cuanto al tratamiento, nos encontramos dificultades a la hora del tratamiento individualizado, la falta de tratamiento psicológico o incluso a nivel de relaciones con educación, dificultades a la hora de cuándo o no cuándo parar la medicación, incluso información errónea sobre vacaciones terapéuticas y cosas extrañas que a veces aún se dicen y que no tienen ninguna base científica. O el pobre acceso de determinadas medicaciones, ¿no? Y todo eso al final hace que el paciente ni se siente desempoderado en relación a su enfermedad, se siente que no se le abordan todas las necesidades psicológicas, educacionales, sociales, familiares, y el tratamiento está absolutamente cojo. Entonces, ¿qué ocurre al final? Pues ocurre precisamente esto, que se pierde. Entonces, esto
es otro estudio, también realizado en el Reino Unido, en el que arriba podemos ver cuál es la expectativa de persistencia en el tratamiento conforme van pasando de los servicios de infantil a adultos. Y abajo nos encontramos la realidad. Es decir, frente a un porcentaje del 40 al 60% de pacientes que deben persistir en tratamiento, nos encontramos que menos del 5%, por esa mala transición, por esa mala comunicación entre los servicios de infantil y adultos fundamentalmente, están en tratamiento cuando se produce esa transición. El adolescente además es complicado. Los adolescentes hemos sido complicados, iba a decir somos, pero ya me quedo un poco lejos. Por tanto, necesita más medidas y si encima se les quita apoyo, la hemos fastidiado. Y, de hecho, este es un estudio danés. Voy a hablar de varios estudios de los grupos daneses porque han trabajado mucho recientemente y muy bien. Y nos dicen que tanto desde la perspectiva individual, familiar, como de la sociedad, los beneficios a largo plazo del tratamiento, ya sea farmacológico o no, del tratamiento del TDAH, se extienden más allá de la mejoría de los síntomas específicos del trastorno, es decir, más allá de la mejoría en la inatención, en la impulsividad y en la hiperactividad. Los niños con TDAH diagnosticados y tratados tienen menos contactos hospitalarios, es decir, menos visitas a urgencias, menos necesidades de intervenir en crisis y menos problemas delictivos. Por ejemplo, sabemos que el 30% de residentes en las cárceles tienen un TDAH. Y sabemos, además son estudios realizados en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes, que con tratamiento se reduce la reincidencia y se mejora la rehabilitación. Por tanto, estamos haciendo las cosas como el culo, básicamente. ¿Vale? Pero la parte buena es que hay mucho por hacer y un área donde podemos hacer muchas cosas. Por tanto, ¿por qué es tan importante el tema del TDAH desde el adulto? ¿Por qué a mí me lo atrajo? Bueno, en parte por aspectos que ven aquí. Parte de ese infradiagnóstico viene por la comorbilidad, y la comorbilidad es muy importante. Pensemos que el 54% de niños con TDAH desarrollarán problemas de abuso o dependencia de alcohol o otras drogas, que el 43% de chicos hiperactivos agresivos no tratados han sido detenidos por algún delito antes de los 16 años de edad, que el 75% presentan problemas en las relaciones interpersonales, que el 35% no van a terminar los estudios de secundaria y que además los diversos estudios muestran que la prevalencia de la discontinuación de la medicación o de la falta de adherencia llega a veces hasta el 64% o incluso más. Por tanto, hay muchas áreas donde debemos y podemos hacer muchas cosas. A mí me hace mucha gracia cuando dicen lo del TDAH no existe, que es un invento, que es un trastorno menor. Este es un estudio que se publicó en el Lancet. El Lancet es una de las revistas más importantes a nivel de medicina. Se publicó el año pasado y es otro estudio danés. Entonces, es un estudio que ahora les voy a presentar en español los datos más importantes y que demuestra la gravedad del TDAH. El TDAH es un trastorno que se asocia con una mayor tasa de mortalidad. Entonces, cuando hablan de que es un trastorno menor, Houston, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué los ignorantes son tan atrevidos a la hora de lanzar afirmaciones gratuitas? Porque las evidencias, los datos son los que son. Y aquí no vale creer o no creer. Creer es de crédulos. Aquí estamos hablando de sé o no sé. ¿Vale? Por tanto, datos y ciencia. Y cuando hay datos y ciencia, la creencia es absurda. ¿Vale? Entonces, el TDAH, este estudio danés en el que se recurrió al censo danés, se cogieron casi 2 millones de daneses, de los cuales 31.000 de ellos tenían un diagnóstico realizado de TDAH. Entonces, vieron que el TDAH se asociaba con unas tasas de mortalidad mayores. Las personas diagnosticadas con TDAH, especialmente en la edad adulta, presentaban tasas de mortalidad más elevadas que aquellos que eran diagnosticados en la infancia y la adolescencia. Por tanto, retrasar el diagnóstico tiene problemas graves. Y, de hecho, se encontraron, por ejemplo, que la tasa de mortalidad por cualquier causa era de 5,85 por 10.000 en personas con un diagnóstico de TDAH frente a un 2,21 en sujetos sin TDAH. Es decir, casi 3 veces. ¿Vale? Bien. Si además vemos por edad, vemos que en aquellos que el diagnóstico era mayores de 17 años, en la edad adulta, la tasa de mortalidad era por 4.
que se producía sin TDAH. Mientras que en aquellos con diagnóstico antes de los 6 años, la tasa de mortalidad era 1,6. ¿Vale? Por tanto, el diagnóstico protege. El diagnóstico porque hay tratamiento. Las mujeres, aquello de que las mujeres no tienen TDAH o tienen un problema menor, cuidado porque las mujeres tenían una mayor tasa de mortalidad que los varones. ¿Y de qué fallecían? Pues no fallecían de problemas cardíacos, de problemas cerebrales, no. Fallecían de accidentes, de causas directamente relacionadas con el TDAH. ¿Vacaciones terapéuticas? ¿Pero qué gilipollez estamos diciendo? Es decir, en verano, accidentes de bicicleta, accidentes de coche. ¿Vale? Y los factores que se asociaban con el riesgo de mortalidad incluían conductas antisociales, consumo de sustancias, síntomas de inatención e impulsividad y conductas de riesgo, por tanto, trastorno de conducta. ¿Vale? Aspectos, todos ellos relacionados muy íntimamente con el TDAH. Un problema añadido viene en la cuestión de la transición en los recursos. Y sabemos, hay estudios europeos, estudios americanos, esto es una revisión de estudios americanos, bueno, que vemos que conforme el niño va creciendo, las demandas funcionales aumentan, pero los recursos disminuyen. El niño se preocupa o de ser hijo o de ser alumno, de trabajar. Pero un adolescente y un adulto tiene preocupaciones por ser novio, por ser marido, por ser padre, por ser trabajador, por conducir, por hacer muchas más funciones. Por lo tanto, las demandas funcionales aumentan. Pero insisto, los recursos disminuyen. ¿Y qué implicaciones tiene esta? Que mientras que en el niño, y lo vemos en la figura 2 que vemos ahí, la mayoría de los gastos asociados al TDAH vienen de los recursos sanitarios, en el adulto el mayor impacto económico, el mayor gasto viene de la productividad, de la pérdida de ingresos, de las bajas por enfermedad o del desempleo, que va a ser mayor en sujetos con TDAH que no. Por lo tanto, insisto, a ese desbalance entre lo que hacemos y lo que conlleva hace que el desequilibrio sea enorme. Y es aquí donde, insisto, entra el tema de la patología dual. ¿Y qué es la patología dual? Bueno, la patología o el diagnóstico dual es un término que implica la existencia simultánea, a la vez, en un mismo momento, o secuencial, es decir, en distintas etapas de la vida, a lo largo de la vida, de 2 o más trastornos psiquiátricos que son independientes, pero que son interactivos, de los cuales al menos uno de ellos es un trastorno adictivo. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, un sujeto que consume cocaína y que tiene un cuadro de ansiedad, eso no es patología dual, es un cuadro que está directamente relacionado con el consumo y que desaparece. Pero un paciente que tiene depresión y que consume alcohol o consume cocaína porque me hace sentirme mejor, eso sí que es patología dual. ¿De acuerdo? ¿Y qué importancia tiene? Bueno, el término, el concepto es relativamente moderno como tal y nace por problemas logísticos y problemas prácticos. Aquí en España y en gran parte del mundo existen, por ejemplo, 2 redes terapéuticas y el paciente es como si tuviera 2 cerebros. Es decir, voy a las UCAs, a los recursos de adicciones para mi problema de adicciones y voy a salud mental por mi problema no adictivo, por mi otro problema psiquiátrico. Y hasta que no te curen el uno no voy al otro y viceversa. Con lo cual, al final el cerebro no sabe muy bien a qué se tiene que curar. Y si no lo curamos todo, ese cerebro no cura porque hemos quedado que son interactivos los trastornos. Bien. ¿Y por qué es importante la patología? Porque aproximadamente el 75% de pacientes con otros diagnósticos psiquiátricos, lo que hemos visto antes de que van por trastorno de ansiedad, bipolar, depresiones, etcétera, tienen o han tenido un problema adictivo, y porque en el otro lado el 90% de pacientes que acuden a tratamiento por un problema adictivo tienen o han tenido otro trastorno mental. ¿Vale? Por tanto, es la generalidad y no la excepción. De hecho, por ejemplo, para ver el caso del alcohol, sabemos que el 78% de varones con trastorno por consumo de alcohol presentan o han presentado otro trastorno psiquiátrico, y en el caso de las mujeres, el 86%, ¿vale? Aquí también peor las mujeres, más gravedad, tienen o han tenido otro trastorno psiquiátrico. ¿Vale? Bien, ¿y cómo es? Sí. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, tiene importancia porque se asocia a mayores en general. Luego hablaremos de las consecuencias relativas específicamente al TDAH, pero en general se asocia con mayores tasas de comorbilidad médica, mayores conductas de riesgo, mayor riesgo de infección
por distintos virus, hepatitis B, hepatitis C, VIH, por las propias conductas de riesgo, por la impulsividad. Peor evolución clínica global y respuesta al tratamiento de los diversos elementos que forman parte de esa patología dual, que tienen menor adherencia y menor cumplimiento terapéutico. Por tanto, cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de la dificultad que tienen para adherirse, bueno, es que se nos están escapando muchas veces la patología que presenta el paciente. Les preguntamos si consumen sustancias o si fumas porros, lo estamos viendo con los padres o les preguntamos a solas. Son dudas que muchas veces me surgen a ese respecto. Tienen mayor número de recaídas, de rehospitalizaciones, tienen más problemas de conductas violentas y delitos y tienen un aumento en el riesgo de suicidio, ¿vale? Por tanto, cuidado porque, de nuevo, aquí aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Y cuál es la naturaleza de esa causa? Bueno, hemos dicho que son independientes, pero evidentemente tiene que haber una interacción. Y sí que es cierto que puede ocurrir que coincidan sin haber otros factores causales o factores predisponentes, pero puede ocurrir en muchos casos que la enfermedad mental conduzca a la aparición de un trastorno adictivo, es lo que llamamos la automedicación, ¿vale? Pensemos que el alcohol es el ansiolítico más antiguo que existe, pensemos que en etapas en las que estamos tristes, estamos ansiosos, fumamos más, ¿vale? Pues lo hacemos porque nos calma, nos relaja en una forma de automedicación. Pero también puede ocurrir lo contrario, que la propia adicción precipite la aparición de un cuadro psiquiátrico, de sintomatología psiquiátrica, que evidentemente se va a agravar por la interacción de ambas patologías. Y puede ocurrir también que haya una vulnerabilidad común, generalmente de tipo biológico, que haga que aumente ese riesgo a presentar ambas patologías. ¿Vale? Bien, por tanto, y centrándonos en el TDAH y la patología dual, la concurrencia de un trastorno adictivo del TDAH en recursos terapéuticos se ha estimado que es entre el 15 y el 50% de pacientes. Es decir, entre el 15 y el 50% de pacientes que acuden a tratamiento por una adicción tienen un TDAH. Bueno, voy a intentar ser un poco más concreto. Y realmente sabemos que existe un solapamiento entre el TDAH y los trastornos por uso de sustancias y la relación interactiva. De hecho, de los trastornos psiquiátricos que con mayor frecuencia se manifiestan de forma comórbida, de forma asociada al TDAH, tenemos los trastornos adictivos. De hecho, sabemos que existe ese solapamiento y, de hecho, sabemos que cuando además hay otros trastornos psiquiátricos, es decir, el TDAH más depresión o el TDAH más trastorno bipolar, el riesgo de presentar una adicción es mucho mayor. Además, sabemos que el subtipo más asociado al consumo de sustancias, de drogas, es el subtipo combinado, ¿vale? Y que los criterios de hiperactividad e impulsividad, por tanto, parecen ser que los que mejor predicen el inicio y el consumo de sustancias. Bueno, ¿y por qué sabemos tanto? ¿Por qué digo que sabemos? Pues porque hay datos, ¿vale? Porque hay evidencias, no porque lo diga yo, porque me dedico a esto, sino porque hay datos. Y a título de muestra, esto es lo que llamamos un metaanálisis, y metaanálisis es un poco la prueba de algodón en la ciencia, ¿vale? Es decir, es el meter en una misma lavadora ropas del mismo color, ¿vale? Que no se van a, por tanto, a distorsionar por unas por otras y que nos van a dar al final un resultado que va a ser una colada limpia y sin manchas, ¿no? Sería un buen símil, ¿no? Vale. Entonces, este es uno de los primeros metaanálisis que les voy a presentar. Voy a presentar en las próximas 3 diapositivas 3 ejemplos de 3 metaanálisis que llegan a la misma conclusión. Y de hecho es muy curioso porque a pesar de que el metaanálisis... ¿15 o 20? ¿15? Bien, perfecto. De hecho, a pesar de que el metaanálisis utiliza una metodología muy concreta, a veces las conclusiones a las que llegan son totalmente dispares. Y sin embargo aquí no, aquí las conclusiones son las mismas. Es decir, el TDAH lleva al abuso de sustancias y el TDAH multiplica por 2 el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Y entonces, además es curioso porque es como la película, yo a Boston y tú a California, pues salieron casi a la vez 2 metaanálisis, publicado en la Universidad de California y publicado en la Universidad de Filadelfia, por tanto en la costa este, que llegaban a la misma conclusión, publicados prácticamente a la vez en el 2011. Es decir, el TDAH conduce a trastorno por uso de sustancias y multiplica por 2 el riesgo que cualquier adolescente tiene de desarrollar un trastorno adictivo. Bueno, está luego la discusión si eso es debido a que existe o no existe un trastorno de conducta. Y así como esos 2 primeros diapositivas que les he presentado dicen que el trastorno de conducta no tiene mucho que ver,
Otro tercer metaanálisis, y aquí es cuando entramos en las diferencias, dice que sin trastorno de conducta ese riesgo no es importante. Da igual. Da igual. Es decir, haya o no haya trastorno de conducta, sabemos que hay un mayor riesgo de desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Lo que sí que está claro, y eso es indudable, es que cuando hay un trastorno de conducta, trastorno negativista desafiante u otro tipo de trastorno de conducta, el riesgo aumenta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y por qué esa relación y por qué en el TDAH? Bueno, pensemos que las adicciones también son un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué digo esto? Pues porque veamos esta gráfica. Esta gráfica es ya clásica en adicciones, pero pensemos que en la época en la que se empieza a consumir alcohol, primero tabaco, mejor dicho, a los 13-14 años, alcohol a los 14-15, cannabis 15-16, cocaína 16-17. Básicamente eso es el rango de edad. No solo es la época en la que se empieza a consumir, sino la época en la que hay más consumo y la época en la que hay más adicciones es la etapa joven. El cerebro no termina de madurar hasta los 25 años. Es decir, no deja de crecer a los 17-18 como nuestra estatura. El cerebro sigue madurando, pero esa maduración va a estar alterada por el efecto de tóxicos, de sustancias, de drogas de abuso, que van a hacer que esa alteración se turbe. Por lo tanto, en pleno proceso de neurodesarrollo es cuando consumimos sustancias, cuando tenemos el riesgo de aparecer un trastorno por esas sustancias, y por eso hablamos de un trastorno del neurodesarrollo. Veámoslo de forma conjunta. Ven abajo la línea roja, que es el riesgo que existe en población general sin TDAH de desarrollar un trastorno adictivo, donde la época de mayor inicio de consumo y de adicción es eso, entre los 13 y los 23 años aproximadamente, y como ven, eso también es en el caso del TDAH, pero lo que hace es doblar la curva, es decir, doblar el riesgo. ¿Vale? Hay muchos estudios que lo muestran. Este es un estudio clásico americano que muestra precisamente eso, que entre aquellos con trastorno por uso de sustancias la tasa de TDAH es el doble y entre aquellos con TDAH la tasa de abuso de sustancias es el doble, ¿vale?, que en aquellos sin TDAH o sin abuso de sustancias, uno u otro trastorno. ¿Vale? No los he puesto en mi presentación, pero ¿qué es lo que hace el tratamiento? El tratamiento lo que hace es normalizar el riesgo. Es decir, el tratamiento hace que el riesgo se vuelva al de población general. ¿Vale? Por tanto, ocurre lo mismo que veíamos en lo del riesgo de mortalidad. Si tratamos precozmente, esa es la clave, tratar precozmente, tratar desde el momento en que pueda haber un diagnóstico, generalmente debería ser antes de los 10-12 años, el riesgo de desarrollar un abuso de sustancias se normaliza con el que un niño que no tiene un TDAH. Cuando les he dicho antes que entre el 15 y el 50% de pacientes con trastorno por sustancias tienen un TDAH, bueno, de nuevo vayamos a los metaanálisis, ¿vale? Es decir, a la prueba de algodón. Y este es un metaanálisis hecho por los holandeses, que trabajan muy bien todo este campo, en el que hay 29 estudios, en el que habían más de 3.000 sujetos, y en el que nos dicen que la prevalencia, es decir, la existencia de un trastorno por TDAH en pacientes que están en tratamiento por un trastorno adictivo es del 23,1%. ¿Vale? Es decir, 1 de cada 4 pacientes que acuden a una UCA, una unidad de tratamiento, tienen un TDAH. Estos son estudios hechos en todo el mundo, incluido España. Nosotros hemos hecho también estudios con pacientes nuestros y nos encontramos tasas muy similares. Curiosamente, la cocaína no es la droga más frecuente, ¿vale? A pesar de que damos estimulantes, pensamos que la cocaína va a ser, pues no, ¿vale? Aquello de que si consume cocaína y le calma es diagnóstico, no. La droga más consumida por pacientes de TDAH es el tabaco. Y la segunda droga, la droga ilegal más consumida, es el cannabis, como ocurre en población general. ¿Vale? Por tanto, al final llegamos a la conclusión que llega Willems. Willems es uno de los popes a nivel mundial del TDAH y precisamente del abuso de sustancias del TDAH. Llega a esta conclusión en una editorial en la que dice, bueno, es un hecho demostrable, absolutamente sobrio, de que el TDAH lleva al abuso de sustancias. Es ahí donde tenemos esa patología dual. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, en primer lugar veamos que
factores podemos asociarlo? Bueno, hay una serie de mecanismos neurobiológicos comunes, ahora les intentaré dar una pincelada de la forma más sencilla posible, pero de cómo ocurre esto, pero el paciente con TDAH, o el niño, la persona con TDAH, no espera premios, no espera al regalo en Navidad, lo quiere ya. Entonces, esas recompensas inmediatas ocurren a todos los niveles y eso hace que tengan un sistema de recompensa, un sistema adictivo distinto al que tiene el niño sin TDAH. Hay problemas a nivel del funcionamiento psicosocial, problemas a nivel familiar, a nivel académico, que hace que tengan mayor vulnerabilidad a nivel, es decir, no encajan, es el niño raro, es la persona rara, por tanto, muchas veces aquí sí que ocurren las malas compañías, pero más porque busco un sitio donde encajar. Otras patologías comórbidas, lo hemos dicho, si existe otra patología mental aumenta el riesgo de haber un abuso de sustancias y, por ejemplo, un problema común, muy frecuente, es la baja autoestima, que es absolutamente inherente al TDAH. Esa baja autoestima los hace mucho más vulnerables a consumir sustancias. A la vez que también la impulsividad, la búsqueda de novedades, la mayor irritabilidad que son comunes en el TDAH. También, evidentemente, los problemas en función ejecutiva. ¿Qué implica eso? La mala decisiones, que está asociada con la función ejecutiva. La función ejecutiva es nuestro freno. Es decir, el que te dice, el diablillo que te dice, o el angelito que te dice, piénsatelo. Este lo tenemos un poco atrofiado cuando tenemos un TDAH. Es ahí, o cuando tenemos problemas en función ejecutiva. Y luego, insisto, la teoría de la automedicación, el hecho de que un grupo o un subgrupo de pacientes consumirían sustancias para calmar parte de esa inquietud interna o parte de ese malestar. De hecho, dentro de esas dificultades, insisto, el temperamento, el carácter, ¿vale? La personalidad que tiene el niño, el adolescente, evidentemente también va a ser fundamental. La comorbilidad con el trastorno de conducta, insisto, también es fundamental. Las dificultades a nivel interpersonal, a nivel académico, el rechazo social y, desde luego, los problemas a nivel de función ejecutiva son claves para entender esa interacción. La próxima diapositiva les puede parecer muy caótica, pero no lo es, porque lo que hace es resumir lo que les estoy contando. Entonces, partiendo en la izquierda de la vulnerabilidad biológica, incluso antes de nacer, con la vulnerabilidad genética de desarrollar un abuso de sustancias, vamos que aparecen distintos problemas a nivel neurocognitivo, distintos problemas a nivel impulsivo ya desde pequeño, diversos problemas en el temperamento que hacen que, junto con los problemas de conducta, se asocia a dificultades sociales, dificultades académicas, dificultades a nivel de interacción con compañeros y, al final, mayor riesgo de abuso de sustancias. ¿Vale? Como ven, en esta teoría el trastorno de conducta sería un puente entre los problemas a lo largo del neurodesarrollo y los problemas en la sociabilidad y en la relacionabilidad que el niño conforme va creciendo. Bien, por tanto, insisto, el trastorno de conducta se explica como uno de los factores que facilitan. Por tanto, ya de por sí los del TDAH tienen factores de riesgo, si encima tienen trastorno de conducta, cuidado, porque tenemos que ser especialmente cautos a la hora de vigilar esa transición en la adolescencia, a la hora de estar expuestos y de desarrollar un abuso de sustancias. Pero de hecho el trastorno de conducta no lo es todo. Esta es muy parecida a la anterior, pero es distinta. Es decir, partiendo de nuevo de los factores biológicos, las consecuencias propias del TDAH, pero existe también en el paciente con el TDAH una distinta respuesta al consumo de sustancias. Es decir, la expectativa, por una parte, ¿vale? Lo que espero cuando salgo y me intoxico, o cuando bebo, o cuando consumo cualquier sustancia, y el efecto que tienen va a ser distinto que en niños sin TDAH. Por esa alteración en el circuito de refuerzo, de recompensa, que les voy a explicar en un momento y que les he mencionado hace otro momento. Y eso, a su vez, llevaría al final al riesgo aumentado de un abuso de sustancias. Bien. Pero, insisto, ¿cuáles son esos factores neurobiológicos? Bueno, el doctor Mulas esta mañana ha comentado algunas de esas bases y sabemos, lo habrán escuchado seguramente cuando han mirado en San Google y se lo he explicado, sí, que existe alteraciones en la corteza prefrontal, en la función prefrontal, donde está la función ejecutiva, entre otras cosas, pero la corteza prefrontal no está aislada del resto del cerebro. Se interrelaciona con todo el cerebro y hace que
áreas que regulan la emotividad, que regulan la memoria, que regulan nuestro estado de excitación, que regulan nuestra función motora, estén alteradas por esa alteración primaria en la corteza prefrontal. Y de hecho, parte de ese problema, de esas áreas que también están distintas en niños con TDAH, es lo que llamamos el circuito de refuerzo, el circuito mesolímbico, donde están esas estructuras que ven aquí, que son unas estructuras en nuestro cerebro medio que son claves a la hora de desarrollar una adicción. Bien, ¿y qué ocurre en sujetos con TDAH? Perdón, esta no se me ha olvidado traducirla. Bueno, se la cuento. Hay datos que muestran que hay una infraactividad de dopamina, de la actividad de dopamina en el circuito del refuerzo. Hay datos que, comparado con sujetos sanos, los niños con TDAH no modifican su conducta cuando cambiamos la recompensa, ¿vale? Sabemos además que hay déficits en la recompensa, en el refuerzo, en la capacidad de reaccionar ante distintas actividades que nos generan placer o gratificación, de modo que tenemos incapacidad ante lo que llamamos gratificación retardada, ¿vale? Es decir, el esperar el premio. Mediante técnicas de neuroimagen sabemos que hay una disminución en la activación de las estructuras que regulan la adictividad de una sustancia, pero también sabemos que hay una alteración en la sensibilidad de los receptores que cuando administramos estimulantes se modifica. De hecho, bueno, hay estudios realizados en Europa donde se ven que hay una disminución en la actividad dopaminérgica en el circuito de recompensa en sujetos con TDAH, y sabemos, estos son estudios americanos, la directora del Instituto de Salud de Drogadicción americano, que muestran que hay una disminución en los marcadores dopaminérgicos específicamente localizados en lo que es el circuito de la adicción, es decir, no solo en las áreas que regulan el TDAH, como ha comentado el doctor Mulas esta mañana, sino también en los que regulan la adictividad de las sustancias y que son más destacados en niños y en adolescentes con TDAH. Y además los receptores dopaminérgicos de los que ha comentado el doctor Mulas también están alterados, la sensibilidad es distinta en niños y adolescentes con TDAH que en sujetos sin TDAH. Y eso hace que el cerebro esté condicionado a reaccionar de forma distinta cuando le presentamos alcohol, tabaco, cannabis, etcétera, que cuando no tenemos un TDAH. Y eso lo equilibramos cuando administramos medicación que no solo mejora el TDAH, sino mejora también otras capacidades, otras funciones que están alteradas en niños con TDAH. Bien. Por tanto, no solo se han observado déficits en el proceso de recompensa, también disfunciones en la corteza prefrontal y, insisto, en algunos casos también la automedicación. Bien, ¿y qué implicaciones tiene a largo plazo? Bueno, pues sabemos, antes lo hemos visto a nivel general, a nivel específico, que hay un inicio más temprano en el consumo y abuso de sustancias. Si hemos dicho que se fuma a los 13, se bebe a los 14, se fuma cannabis a los 15, se empieza un año antes cuando se tiene un TDAH, se desarrolla mucho más rápido la adicción y se fuma más. Es decir, si se consume más cantidad y cuesta más interrumpir la adicción en sujetos con TDAH. Por lo tanto, mayor gravedad y mayor cronicidad del trastorno adictivo, peor evolución del TDAH, porque hay esa interacción, por eso lo que hablamos de patología dual y de esa interconexión. Hay mayores alteraciones a nivel de función ejecutiva, porque las drogas también actúan sobre corteza prefrontal. Hay más consumo de más sustancias, hay más agravamiento y más presencia de otros trastornos psiquiátricos y la retención, la adherencia al tratamiento es peor. Con lo cual, al final, insisto, mayor gravedad global del paciente. Y para ir finalizando, les quiero mencionar este estudio que es un estudio que a mí me gusta mucho. Es un estudio finlandés en el que hacen básicamente cogen a 60 sujetos adultos que es graves, porque están además en Finlandia, se ve que sí que puedes ingresar por la adicción de forma involuntaria en un recurso de adicciones, y todos ellos se les diagnostica de TDAH, a la mitad se les da tratamiento y a la otra mitad se les hace lo que se les hace habitualmente, es decir, simplemente tratar la adicción y ver qué tal evoluciona. Y se encuentran que, por una parte, aunque no son significativas, sí que ocurre que 4 sujetos en el grupo sin tratamiento específico fallecen frente a uno solo en el tratamiento específico,
¿vale? De nuevo, mortalidad mejora con tratamiento para el TDAH. Pero además, la rehabilitación, la posibilidad de evolucionar a un trabajo estable, a seguir estudiando, a centros de rehabilitación, aumenta cuando tratamos específicamente el TDAH. Por tanto, esto da un ejemplo claro de que aunque sea muy grave el trastorno adictivo, aunque sea muy inestable, hay que tratar el TDAH, hay que tratarlo todo, porque si no el cerebro se queda cojo. Y el cerebro no mejora adecuadamente, porque es un solo cerebro, no son dos partes separadas y divididas. Por tanto, ya para finalizar, esta sí que es mi última diapositiva. Considerando esa sólida interrelación, tanto a nivel epidemiológico, neurobiológico, clínico, entre el TDAH y los trastornos adictivos, así como las implicaciones que tiene a todos los niveles y la limitada eficacia de los abordajes para pacientes con diagnóstico dual, es importante concienciarse en que es un trastorno frecuente, en que hay que tratarlo y en que hay que mirar si existe abuso de sustancias en pacientes con TDAH y que hay que ver si existe TDAH en pacientes con abuso de sustancias, independientemente de la edad y de la evolución. Que es esencial, por tanto, esa evaluación sistemática de ambos trastornos, ya sean adolescentes, adultos, y que también es importante, insisto, da igual que estemos en recursos de adicción, en recursos específicos de salud mental, hay que mirar a todos los lados para tener el cuadro bien diagnosticado y bien completo de todas las comorbilidades que puede presentar el paciente, porque si no, al final, muchas veces aquello de que no responde es porque no tenemos todo bien filiado. Ocurren las infecciones, ocurren las lesiones y ocurre también en psiquiatría. Con esto sí que me despido. Muchas gracias.